Es una alegría estar con ustedes para juntos compartir la palabra del Señor, agradeciendo la oportunidad que nos dan juntamente con los expositores de la palabra de compartir este escenario en la juventud y hoy con la iglesia en general. Reciba un saludo especial de mi esposa, está pendiente orando por ustedes. Llevamos 33 años, 3 meses y 30 días hoy, porque mañana cumplimos los 4 meses, 2 hijos, una preciosa nuera y 2 maravillosos nietos. Y aquí estamos para servir al Señor de todo corazón. Amén. ¿Qué tal si ahí donde usted está, cierra sus ojos y le dice al Señor que hable a su corazón? Espíritu Santo, te damos gracias por esta cita divina y te pedimos que nos hables, porque si tú nos hablas, todos vamos a salir beneficiados de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. No sé si usted escuchó una noticia de algo que pasó aquí en la iglesia La Hermosa, y me enteré en estos días de una hermana que estaba intercediendo. Estaba orando a la hermana en la iglesia y un servidor se le acercó y le dijo las siguientes palabras: hermana, a su esposo le han dado un tiro en un oído. Y cuando el hermano le dijo eso, se retiró para esperar la reacción de la hermana. Lo cierto es que la hermana siguió orando tranquila, y eso le llamó la atención al servidor. ¿Por qué la hermana no reaccionaba? Y después se le vuelve a acercar y le dice: hermana, ¿a usted no le preocupa que a su esposo le han pegado un tiro en un oído? Dijo: no, yo estoy tranquila porque a mi esposo todo lo que le entra por un oído le sale por el otro. No nos puede pasar eso en esta mañana, sino que lo que nos entre por los oídos nos quede en el corazón. Amén. Y quisiera dar una breve explicación, seguramente unos términos un poquito técnicos, pero cuando se habla de la predicación hay diferentes perfiles de predicadores. Por ejemplo, está el laleo. Laleo es el que enseña como un maestro en la congregación. El queruso es el que predica como un pastor, toma un texto bíblico y lo desarrolla. El evangelizo es aquel que proclama como un mensajero. Dialogemai, quien discipula como un siervo uno a uno. Y el martureo es la predicación que todos damos a través de nuestro testimonio. Y explico esto para decirle que en esta mañana lo voy a hacer como un laleo. Es decir, voy a tomar un mini estudio de la palabra, pero vamos a encontrar una verdad divina en ese estudio. ¿Estamos de acuerdo? Así que nos va a hacer bien tener con qué y en qué apuntar para llevar una idea que Dios quiere dar a nuestro corazón. ¿Trajo su Biblia? Levante su Biblia, a ver, levante su Biblia. Bueno, algunos les gusta ahora una versión que ha salido que se llama la NTV. ¿Cuál es la NTV? ¿Cuál es la NTV? Nunca traen Biblia. No les gusta traer Biblia. Y hay que traer Biblia a la casa del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar a hacer un estudio y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Procuraré ser breve para dejar esta idea en cada vida. Cuando nosotros leemos la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26, nos está hablando de la corona de la creación, el hombre. Y dice la palabra que ahí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice las siguientes palabras: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo hizo? Yo quiero que usted, aunque yo no lo escuche, usted se interese y pueda participar ahí de la enseñanza. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios fue a crear al hombre, no lo creó de cualquier manera. Tenemos que toda la creación lo hizo a través de su palabra. Dios interviene con sus manos para crear al hombre y se propuso que el hombre fuera a su imagen y semejanza. Podemos pensar que cualquier hermano de la iglesia La Hermosa sale de la iglesia y alguien en su trabajo, su familia que no es cristiano, le dice: oiga, empecé a leer la Biblia, esa que ustedes estudian, y me llamó la atención algo, que el texto dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Usted que va a esa iglesia, La Hermosa, ¿me puede explicar qué es la imagen y semejanza de Dios? ¿Usted qué le respondería? ¿Qué es la imagen y semejanza de Dios? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirme, por lo menos una persona, qué es la imagen y semejanza de Dios? Nadie tendría la respuesta. ¿Qué diría? Fuerte. Que se parece a nosotros. Algunos hablan de sus atributos, hablan de su moralidad, ¿verdad? De su espíritu. Pero cuando encontramos en el original qué es la imagen y semejanza de Dios, comencemos por decir que son dos palabras sinónimas para no complicarnos en el estudio de la palabra. Pero me llama la atención que la fuerza en la definición de esa palabra imagen y semejanza de Dios significa la sombra de Dios. Diga conmigo, la sombra de Dios. La sombra de Dios. Interesante que Dios creó al hombre para ser su sombra. Y vamos a desarrollar una enseñanza que he titulado Somos la sombra de Dios. Aunque dice bajo la sombra, somos la sombra de Dios. Diga: yo soy la sombra de Dios. Y podemos hacer algunos ejercicios prácticos. Todos desde que nacemos tenemos una sombra. Imaginémonos al pastor Adrián que viene desde México y dice: yo estoy aburrido de caminar con mi sombra. Ahora que me invitaron a Lima, voy a dejar mi sombra en México y me voy solo. ¿Lo puede hacer? No, no puede. Eso dice que donde está la persona, está la sombra. Entonces, donde está Dios, está su sombra. Y la sombra de Dios es usted y soy yo, ¿verdad? Eso habla de comunión. Otra característica que tiene la sombra es que la sombra replica exactamente los movimientos que hace la persona. Yo no he visto la primera vez que alguien levante su mano y la sombra levante el pie. Entonces eso habla de obediencia. Diga: obediencia. Otra característica de la sombra: se da cuenta que cuando la persona hace un movimiento, la sombra replica ese movimiento en el momento preciso. Usted no ve que la sombra diga: espéreme un momentico, en 5 minutos replico su movimiento. La sombra hace el movimiento en el mismo momento. Eso habla del Cairo de Dios. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, lo crea para estar en comunión, en obediencia y en su tiempo perfecto. Dios nos creó con el sueño de ser su sombra. Diga conmigo: yo soy la sombra de Dios. Usted y yo somos la sombra de Dios. No somos la sombra del fracaso, no somos la sombra del adulterio, no somos la sombra de la derrota, no somos la sombra de la depresión, no somos la sombra de la pornografía, no somos la sombra del alcoholismo ni de la droga. Usted y yo fuimos creados para ser la sombra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en el estudio encontré algo importante cuando vamos a Éxodo capítulo 35. Y por eso le dije que es un estudio donde vamos a hilar un pensamiento y vamos a ver si tiene sentido. Porque cuando Dios levanta a Moisés y está en el desierto, le da la orden de construir el tabernáculo. Y cuando fue a construir el tabernáculo,
el Señor no escogió a cualquier persona. En Éxodo capítulo 35, versículo 30 dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel. Quiero que tengan en cuenta ese nombre. ¿A quién nombró? Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado, dice la palabra, del Espíritu de Dios. ¿Y con qué lo llenó? Sabiduría, ¿qué más? Inteligencia, dice, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedra de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado, dice la palabra, que lo llenó de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado, en azur, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y dice el primer versículo del capítulo 36 que también le dio sabiduría para hacer toda la obra del servicio del santuario. Cuando se va a levantar el tabernáculo, se escoge a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Bezaleel. Dios escoge a través de Moisés un hombre llamado Bezaleel. Y en la Biblia se nos ha enseñado que los nombres tienen significado. ¿Usted sabe qué significa Bezaleel? ¿Alguien podría pensar qué significa Bezaleel? Y usted puede ir al estudio serio de la palabra y ver que lo que le estoy enseñando es así. Bezaleel significa la sombra de Dios. ¿Significa qué? La sombra de Dios. Es decir, que el Dios que nos creó a imagen y semejanza, ahora para levantar el tabernáculo no escoge a cualquier persona. Nos podemos imaginar cuando Dios le dio a papá y mamá la bendición de quedar embarazados de este ser, y los papás orando: Señor, ¿qué nombre le ponemos a nuestro hijo? Y el Señor le dijo: póngale Bezaleel, él será mi sombra. Él será mi sombra. Es decir, que cuando se trata de levantar una gran obra, no lo podía hacer cualquiera. Se necesitaba que fuera la sombra de Dios. Ahora, con ese entendimiento, vamos a ver qué hace Dios con su sombra, según lo que sucede con Bezaleel. Número 1, Dios nos llama. Diga conmigo: Dios nos llama. Y ahí está el Espíritu Santo, del que hemos predicado el viernes, ayer y hoy se va a predicar. El Espíritu Santo nos llama. Él pone sus ojos sobre cada uno de nosotros. No estamos aquí por coincidencia. No estamos aquí porque nosotros determinamos ser buena gente y seguir a Dios. Él nos llamó. Y cuando Dios nos llama por amor a otros. El que Dios se haya cruzado por su camino y por mi camino, lo hace porque nos ama. Porque Dios tiene planes con nuestra vida. Pero Dios sabe que al lado suyo hay una familia, hay unos compañeros de trabajo, hay unos compañeros de estudio, y por amor a esas personas Dios nos ha llamado, y nos ha llamado por su gracia y por su misericordia. Yo bendigo su vida y proclamo que su vida es un instrumento en las manos de Dios para que aquellos que están en su entorno sean altamente bendecidos. Ahora, Dios nos llama a pesar de nuestras limitaciones. Qué interesante que cuando Dios nos llama, no lo hace por virtudes que encuentre en nosotros. No lo hizo porque fuéramos inteligentes, por estudios, apellido o nacionalidad. Dios nos llamó a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pequeñez, de nuestros defectos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
cuando quizá la vida no tenía sentido. Algunos estaban a punto de acabar con su hogar, quitarse la vida sin saber hacia dónde ir. Y por la gracia y la misericordia, el Señor nos llamó a pesar de nuestras limitaciones. Y creo que todos debemos recordar ese día maravilloso que Dios se cruzó por nuestro camino y nos sacó de una vida de inmundicia, de contaminación, de fracaso, y ahora nos ha dado un propósito, nos ha dado un nombre y nos ha dado un lugar en medio de su obra. Necesitamos recordar cada día la gracia y la misericordia con que Dios nos ha cubierto. Y Dios nos llama para una obra sobrenatural. Es decir, que cuando el Señor pone sus ojos sobre nosotros, el Señor tiene planes eternos. Lo dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice Dios, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Tiene planes con nuestra vida, más grandes que los nuestros. Y por si acaso alguien está luchando en edificar, en avanzar, y tal vez siente que las cosas no están saliendo bien, tal vez es la misma mano de Dios desbaratando nuestros propios planes, nuestros propios proyectos, para establecer los suyos, que son más grandes que los nuestros. Dios nos llama. Número 2, ¿qué hace Dios con su sombra? Dios nos capacita. Diga conmigo, nos capacita. Se da cuenta que cuando llama a Bezaleel, lo capacita y dice que le dio sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. Eso tiene una razón de ser ahí. Así que cuando el Señor llama a Bezaleel y le da estas capacidades, con la sabiduría bíblica, hay un propósito especial sobre Bezaleel y sobre cada uno de nosotros, y debemos aprender a orar por sabiduría. Porque la sabiduría que habla el texto es aquella que nos capacita para administrar. ¿Nos capacita para qué? Nos capacita para administrar. Y a mí me fascina la relación con el Espíritu Santo, porque tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Él nos capacita para administrar, de tal manera que cuando estamos llenos de sabiduría, todo aquello que Dios pone en nuestras manos, todo aquello que pone a nuestro cuidado, es bendecido, es multiplicado, es guardado, es llevado a un nuevo nivel. Dios nos capacita para no cometer errores. Se han cruzado por nuestros países gente que nos muestra el dinero fácil, de cómo administrar, de cómo multiplicar el dinero. Seguramente también ha pasado por acá y mucha gente ha perdido dinero, ¿verdad? Pero Dios nos da la sabiduría para administrar todo aquello que pone en nuestras manos. Usted y yo somos administradores de los bienes que Dios pone a nuestro cuidado. La sabiduría nos capacita para tomar decisiones. Diga conmigo, tomar decisiones. La sabiduría nos capacita para tomar decisiones. En la vida, todos los días, necesitamos tomar decisiones. Decisiones de qué ropa nos vamos a poner. Decisiones en dónde vivir, con quién casarse, en dónde trabajar, qué negocios hacer, qué negocio no hacer. Y la sabiduría capacitó a Bezaleel para administrar todos los recursos que se necesitaban para levantar el tabernáculo, pero también le dio la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Edificar el tabernáculo requería de mucho cuidado, de tomar muchas decisiones, con quién trabajar, en qué momento hacerlo, en qué tierra trabajar. Y el Señor le dio la sabiduría para tomar decisiones. Pero la sabiduría también nos capacita para saber aconsejar. Dios ponía un grupo de personas alrededor de este hombre y necesitaba sabiduría para saber aconsejar. Yo creo que en las casas se necesita la sabiduría de Dios para saber aconsejar.
Hay casas donde se pelea, pero no se aconseja. Hay casas donde se discute, pero no hay consejo. La historia habla de una mujer llamada Susan Wesley. Tuvo 18 hijos, madre de Carlos Wesley, de Juan Wesley, que marcaron la historia a través de sus ministerios. Y dice que en la casa de los Wesley, donde habían 18 hijos, no habían gritos, no habían peleas, porque esta mamá dedicaba todas las semanas 1 hora para hablar con cada uno de sus hijos y aconsejarlos. Y encontramos a veces mamás con un solo hijo que no saben qué hacer, no saben cómo sacar a la familia adelante. Entonces se necesita la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Número 2, lo capacitó, y voy al C, conciencia. Le dio ciencia a su sombra, a Bezaleel. Y la ciencia habla de la capacidad dada por Dios, donde tendremos el conocimiento de la palabra del Señor. Una persona que tiene ciencia no es engañada por errores doctrinales, que se cruzó una secta, que vino alguien a hablarle algo extraño. La persona que tiene ciencia es alguien que camina en el entendimiento y en el conocimiento correcto de la palabra de Dios. La ciencia es la que lleva a despertar los dones precisos en cada creyente. Bezaleel necesitaba de los dones de Dios, de la capacidad de Dios a través de la ciencia, para que en cada detalle estuviera impregnada la misma gloria de Dios. Y recordemos que cada parte del tabernáculo vino a representar el ministerio de Cristo Jesús. Eso habla de ciencia para poder estar capacitado y hacer la obra del Señor. ¿Y por qué dejé la inteligencia para lo último? Porque yo tuve una crisis y por algún tiempo estuve pensando, ¿por qué Salomón, si fue un hombre tan sabio, que escribió los proverbios, que tuvo tanto conocimiento, por qué Salomón después de un tiempo terminó casi que apartado de Dios, haciendo templos para los dioses, haciendo cosas que no tenía que hacer? Entonces me llamó la atención, y un día pasé por segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 9 y 10, que usted lo puede leer. Y mire lo que dice en segundo libro de Crónicas 1, 9, 10. Dice que cuando Salomón iba a comenzar su tarea como rey de Israel, tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció Dios. Y el Señor le dijo las siguientes palabras. En segundo libro de Crónicas, a partir del versículo 7, dice que se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Si el Señor se nos apareciera esta noche y nos dijera: pídeme lo que quieras, ¿usted qué le pediría? ¿Una Toyota? ¿Viaje a Miami? ¿Pagar las deudas? ¿Una casa nueva? Y cuando Dios se le cruza por el camino a este hombre y le pregunta y le dice: pídeme lo que quieras, quiero que usted ponga los ojos en el texto y se da cuenta de lo siguiente. Dice en el versículo 10 que así respondió Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Le puso atención al texto? ¿Qué le dio Dios a Bezaleel? Sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Y qué pidió Salomón? ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Qué le faltó? Le faltó la inteligencia. Le faltó ser inteligente, le faltó pedir inteligencia. Y cuando vi este texto, dije: aquí hay una clave, aquí hay un secreto de Dios. Y entonces Dios me dejó ver lo que dice Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice Colosenses.
Le dije que estamos haciendo un estudio hoy de la palabra. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y usted va a notar que cuando Pablo escribía a las iglesias, él tenía una clave cuando oraba por ellos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? De conocimiento. Y conocimiento en la Biblia, ciencia. Que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta que Pablo oraba de acuerdo a lo que Dios le dio a Bezaleel? Pablo siempre, y usted va a encontrar esto en las diferentes cartas, que no tengo el tiempo para mostrárselo, pero va a encontrar que en las diferentes cartas Pablo siempre que oró por las iglesias pidió sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. Y mire lo que dice el versículo 10. ¿Para qué sirve la inteligencia? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, para ir puntualmente al estudio, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría y ciencia, le pidió a Dios que lo capacitara en el hacer. Pero la ciencia nos fortalece en el ser. Por eso encontramos gente que es hábil haciendo. Y usted sabe que los grandes famosos, los deportistas, por ejemplo un Lionel Messi, es conocido por lo que hace, es famoso por lo que hace. Lionel Messi no sale por la televisión y en la publicidad porque es un buen papá, porque es un hombre íntegro, porque es humilde, porque es honesto. No, a la gente no le interesa eso. Infortunadamente, la gente impacta más por lo que hace que por lo que es. No importa que tenga 2 mujeres, que haya sido infiel, que sea una persona que consuma droga, como pasaba con Diego Armando Maradona. No importa lo que haga, basta que haga cosas buenas y ya está impactando a la gente. Y podemos caer en el vacío de pretender protagonizar más por el hacer que por el ser. Y Dios está más interesado en nuestro ser que en el hacer. En otras palabras, el buen hacer debe ser resultado del buen ser. Me hice entender en eso, ¿verdad? Así que cuando usted y yo oremos por nuestra familia y oremos por nuestra vida, no estemos: Señor, bendice a mi hijo, dale un celular, la carrera, ayúdale en esto. Si un papá y una mamá nos dedicáramos a orar: Señor, dale a mi hijo sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual, nos basta. Hoy vamos a aprender cómo orar mejor, pidiendo ¿qué? Sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. La sabiduría y la ciencia nos capacitan en el hacer. La inteligencia nos capacita en el ser. Ahí estuvo la diferencia entre Bezaleel y Salomón. La sombra de Dios es capacitada con sabiduría, con inteligencia y con ciencia espiritual. Por eso, si volvemos nosotros brevemente a Éxodo, ahora tenemos que decir que Dios nos desafía. Es decir, que cuando Dios capacita su sombra, no lo hace para cualquier cosa. Y yo quiero que usted lleve esta palabra en su corazón, porque dice que cuando le dio sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual, estamos nuevamente en Éxodo. Mire lo que dice la palabra cuando lo capacita en el versículo 32. ¿Para qué lo capacitó? Para proyectar diseños. Esa es una palabra fenomenal en la Biblia. Para proyectar diseños. ¿Para qué viene el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Por qué estamos clamando al Espíritu? ¿Por qué anhelamos la llenura del Espíritu Santo? Porque la meta de todo hijo de Dios es poder
de capturar los diseños de Dios en el reino natural y bajarlos al reino natural. Capturarlos en el reino sobrenatural y bajarlos al reino natural. Levante la mano los que tienen aquí más de un hijo, es decir, 2, 3, 4 hijos. Levante la mano. ¿Sabe cuál es un problema que tenemos a veces con los hijos? Que con el mismo diseño queremos pastorear el corazón de 2 y 3 hijos. Pero quienes somos papás, hemos comprendido que lo que funciona con un hijo no funciona con el otro. Saliendo del mismo vientre, tienen el mismo papá, vivieron las mismas circunstancias, pero los benditos ni se parecen. Tienen un carácter diferente, expectativas diferentes de vida. Y si no tenemos cuidado, terminaremos inclinando el corazón hacia uno de los hijos porque hace lo que nos gusta, porque es más dócil y nos parece que el otro es una persona más difícil. ¿Sucede o no sucede en las casas? Sucede. Porque hemos tomado un solo diseño para pastorear el corazón de 2 o más hijos. ¿Sabe cuál es la meta de todo papá y mamá? Ir al monte de Dios y capturar el diseño para el hijo mayor y luego ir nuevamente al monte de Dios para capturar el diseño para el hijo menor. Es como si con los planos del estudio de este lugar yo quisiera hacer un edificio en Bogotá. Yo necesito un diseño particular para cada territorio, para cada terreno donde quiero edificar. Me estoy explicando, ¿verdad? Necesito un diseño particular. De tal manera que mi tarea en el hogar, en mi vida, en la empresa, en el ejercicio ministerial, mi meta no es competir, mi meta no es parecerme a otro, mi meta no es aprender y asimilar lo que otros están haciendo. Mi meta es ir al monte de Dios y capturar los diseños en el reino sobrenatural y bajarlos al reino natural. Y nos daremos cuenta que los diseños de Dios son contrarios a los diseños que el mundo nos quiere establecer. ¿Por qué cree que la palabra habla precisamente de Isaac y dice que cuando había sequía, Isaac sembró y cosechó al 100%? ¿Qué hacían los demás cuando había sequía? ¿Qué hacían? Se comían la semilla, no sembraban, porque ellos se dejaban guiar por las circunstancias. Pero Isaac tenía el diseño de Dios. Hizo algo que era ilógico, que no tenía sentido para los suyos, pero como tenía el diseño de Dios, el Señor lo llevó a un nivel de bendición. Para su vida, su familia, para su vida laboral, para su servicio a Dios, hay un diseño que Dios le quiere entregar. Y tal vez veamos que las cosas no están saliendo bien, que estamos embolatados, que no le encontramos ni pie ni cabeza a lo que estamos haciendo, porque tal vez estamos trabajando, pretendiendo edificar con un diseño humano, con un diseño que no es el que Dios tiene para nuestra vida. Y vine para decirle que para su casa hay un diseño de Dios. ¿Cómo está su casa de puertas para adentro? ¿Cómo está su familia? Necesitamos ir al monte de Dios y encontrar ese diseño en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice que nos desafía para enseñar a otros. Y sabe que cuando habla de esta enseñanza, nos está diciendo que es el desafío que tenemos nosotros para la formación de las siguientes generaciones. Bezaleel no solo hacía el tabernáculo para el momento. Bezaleel estaba haciendo un diseño y una tarea que tenía que ver con las siguientes generaciones. Y nosotros tenemos ese desafío. La sombra de Dios tiene el desafío de enseñar a la siguiente generación, de poder inspirar, de poder ser un instrumento y en el nombre de Jesús
poder impactar a los hijos y a los nietos que vienen, para que ellos no solo sean la prolongación de la asistencia, sino también de un propósito sobrenatural de parte de Dios. ¿Por qué encontramos a veces en la iglesia papá, mamá que aman a Dios, que sirven a Dios, y los hijos no quieren nada? Porque Satanás está trabajando, y alcanzar la siguiente generación es un acto de guerra espiritual. Alcanzar la siguiente generación es un acto de fe, y Dios nos capacita para que podamos llegar al corazón de esa nueva generación. La sociedad de hoy en día se está moviendo en lo que se llama la hipercultura, lo que se llama la modernidad líquida, donde las nuevas generaciones no quieren recibir un legado, no quieren aprender de papá y mamá. Nótese que ya no se quieren aprender las cosas culturales, las tradiciones están siendo abandonadas, los consejos no quieren entrar en el corazón de los muchachos. Satanás está trabajando para que las nuevas generaciones no reciban el legado de la fe. Pero es el desafío que tenemos como la sombra de Dios de enseñar a la siguiente generación los principios y los valores de la palabra del Señor. Y dije algo ayer que lo quiero decir ahora a toda la iglesia. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un hijo? Y sobre todo un hijo de un hogar cristiano. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar? No es que no compre el celular, ni perder un año de estudio. Escúcheme por favor. Lo peor que le puede pasar a un hijo es que en su propia casa le maten la fe. ¿Y sabe cómo se mata la fe? Cuando ve que papá y mamá va por allá a la iglesia, pero en la casa no vive lo que dice creer. Cuando no hay coherencia entre sus creencias y sus hechos. Gritos, golpes, amenazas de divorcio, actitudes incorrectas. Y los muchachos sacan la conclusión y dicen: ¿yo para qué voy allá? Mi papá dice una cosa y mire. Alguna vez, y eso fue cierto, que un muchacho se le acercó, un jovencito se le acercó al papá y le dijo: papá, al pastor, perdón, y le dijo: pastor, yo quisiera que mi papá viviera en la iglesia. Yo quisiera que siempre permaneciera en la iglesia. Y el pastor le dijo: ¿por qué? ¿Le gusta que su papá sea creyente, que le sirva al Señor? Dijo: no, lo que pasa es que en el único lugar que me trata bien y lo veo sonreír es en la iglesia, pero en la casa es un ogro. ¿Cómo somos nosotros de puertas para adentro? Ahí Dios está pidiendo que nosotros aceptemos el desafío. Y también nos desafía a servir en su obra. La sombra de Dios sirve en la obra del Señor. Usted y yo somos instrumentos para servir en las manos del Señor. Y quiero concluir con Juan capítulo 8, versículo 12. Y mire lo que dice la palabra del Señor, para luego orar. Mira lo que dice la palabra. Me llamó la atención esto, hablando de la sombra de Dios. ¿Sabe qué dijo Jesús aquí en el 8:12? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Termino diciendo lo siguiente. ¿Se acuerda que dijimos las características de la sombra? La última característica que le quiero dar de la sombra es esta: a mayor luz, mayor sombra. En las tinieblas no hay sombra, porque solo hay tinieblas y oscuridad. Pero entre más Cristo esté en mí, mientras más me llene de su presencia, mientras más le anhele, más seré la sombra de Dios y no andaré en tinieblas. Repito, en la oscuridad no hay sombra, pero cuando Cristo me ilumina, yo seré más la sombra de Dios. Usted y yo somos la sombra de Dios. Diga: yo soy la sombra de Dios. ¿Cómo vamos a orar a partir de ahora? Que Dios nos dé ¿qué? Sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. ¿Y qué vamos a hacer en casa? Proyectar diseños. En el trabajo, proyectar diseños. En el servicio para Dios, proyectar diseños. Y enseñar
a la siguiente generación. Colóquese en pie. Usted y yo somos la imagen de Dios, somos la sombra de Dios. ¿Somos qué? Somos la sombra de Dios. Permítame hacer 2 oraciones en esta mañana. Por favor, no se distraiga estando de pie. Déjeme hacer estas 2 oraciones. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Usted está orando ahí en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le ha dicho. Y mientras usted está orando, quiero hablar con las personas que hoy nos visitan por primera o segunda vez. Estamos tan felices que usted haya venido a escuchar el mensaje de la palabra. Alguien lo invitó y usted aceptó el venir a este lugar. Y usted que vino por primera vez, si en su convicción al escuchar la palabra está el anhelo de abrirle su corazón a Jesús para recibirlo como su Señor y Salvador personal. En otras palabras, si usted tuviera que morir hoy, cosa que no va a suceder, creo que no va a suceder, ¿usted tiene seguridad a dónde iría su alma? Y la Biblia dice que no es por obras que nosotros somos salvos, sino porque hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si alguien que viene por primera o segunda vez reconoce que necesita a Jesús y hoy anhela abrirle su corazón, levante su mano derecha donde está. Yo quiero orar por usted. Usted que viene por primera o segunda vez, solo aquellas personas. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios bendiga a estas manos que se levantan, Dios le bendiga de manera especial. Yo quiero suplicarle un favor y le imploro que no se sienta mal y que no se detenga. Usted que levantó su mano, le voy a suplicar que salga de la silla. Si alguien le acompañó, venga con él para que la persona no se sienta sola. Venga aquí adelante, aquí. Yo quiero darle mi mano, quiero saludarlo y quiero hacer una oración por su vida. Salga de su silla y venga aquí adelante. No se detenga. Venga aquí adelante y yo quiero bendecirlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por estas vidas. Gracias, Señor, por cada hombre y mujer que está aquí por primera vez. Lo recibimos como un regalo de parte de ti, amado Dios. Dios los bendiga. Es un honor. Vengo desde Bogotá, Colombia, y para mí es un honor saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Qué alegría que estén aquí. La iglesia da un aplauso por esta cosecha de vidas. Dios les bendiga. Qué bueno tener este grupo de personas. Dios les bendiga, mujer. Dios les bendiga. Señor los bendiga. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Dios les bendiga. Un honor saludarles. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Dios las bendiga. Viene acompañando. Dios la bendiga. Hola, campeón, ¿cómo estás? Su merced, Dios la bendiga. Un honor conocerla. Voy a pedir un favor a usted que vino aquí adelante. Y es que levante su mano derecha conmigo y la iglesia extiende sus manos y vamos a acompañarlos en esta oración. Así como ellos la van a hacer, nosotros también, porque somos una familia unida por el amor de Jesucristo. Y aunque ustedes van a repetir lo que yo voy a decir, ustedes van a poner el ingrediente de la fe y van a escuchar una iglesia que les ama acompañándoles en esta oración. En voz alta digan estas palabras: Señor Jesucristo. No escuché la iglesia. Diga: Señor Jesucristo, te doy gracias porque hoy me has traído para escuchar tu palabra y me has dicho que tú tienes planes para con mi vida. Reconozco que he pecado contra ti. Por eso te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados, que me limpie de toda maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, enséñame a conocer a Cristo Jesús, amarle, seguirle, servirle todos los días de mi vida. Depongo mis planes y mis sueños para que en mi vida se cumpla tu propósito. En el nombre de Jesús.
Ahora la iglesia levante una oración muy fuerte por ellos. Yo quiero escuchar a la iglesia con sus manos en alto. Padre, bendecimos estas vidas. Te damos gracias por cada uno de estos hombres y mujeres que ahora son tus hijos, que te han abierto el corazón, Padre. Pedimos que sean llenos de ti en el nombre de Jesús, que amen lo que tú amas, aborrezcan lo que tú aborreces, y Padre, que el Espíritu Santo revela a Cristo y su propósito en sus corazones en el nombre de Jesús. Que la palabra que hoy ha sido sembrada, nada ni nadie la robe de sus corazones, sino que dé fruto al 100 por 1 y podamos ver hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Ahora ustedes que están aquí adelante, escúcheme, usted que está aquí adelante. La iglesia, la hermosa de las Asambleas de Dios, está muy agradecida por Dios con ustedes y quiere atenderlos y dejar un detalle como recuerdo de este día. Ahí dice: bienvenidos. Les suplicamos que con la compañía de los hermanos que están allí puedan ir un momentico allí, porque les queremos bendecir de una manera especial. Mientras ustedes van, la iglesia da otro aplauso por estas vidas en el nombre de Jesús. Y déjenme hacer otra oración brevemente. Con sus ojos cerrados, quiero orar por aquella persona que tal vez siente que su casa está embolatada. Sus hijos se salieron de sus manos. Su casa se está deteriorando. El ambiente es tenso. Dice: mi casa está en un ambiente difícil. Necesito el diseño de Dios para enfrentar este desafío, para pastorear el corazón de mis hijos. Quiero orar por usted que tal vez está emprendiendo proyectos. Intenta por un lado, intenta por otro, pero ve que no hay una salida. Y dice: necesito el diseño de Dios para mi vida. Quiero orar por usted que aún le sirve al Señor, pero puede sentir que su servicio está estancado y dice: necesito el diseño de Dios para mi vida. Algo tiene que cambiar. Si ese es su caso, venga aquí adelante al altar. Hoy vamos a orar y vamos a pedir un milagro de Dios, para que el diseño de Dios venga, porque usted es la sombra de Dios, y la sombra de Dios no es una sombra fracasada, no es una sombra en derrota. La sombra de Dios no está cautivada por la depresión, ni por la angustia, ni por la tristeza, ni por la frustración. El Señor está aquí. El Señor está aquí para ministrar. Y por supuesto que no tendría tiempo para tocarlos a cada uno de ustedes, pero ya de donde están los pastores, están respaldando esta oración. Y quiero que levante sus manos al cielo y comience a orar y diga: yo soy la sombra de Dios. Yo soy la sombra de Dios. Yo soy la sombra de Dios. Vamos, ore. Diga: yo soy la sombra de Dios. La sombra de Dios. Diga: no soy la sombra del fracaso, no soy la sombra del adulterio, no soy la sombra del divorcio, no soy la sombra del temor, no soy la sombra de la ruina, de la miseria, no soy la sombra de la pornografía, no soy la sombra del dolor. Yo soy la sombra de Dios y he venido a este altar para apropiarme de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra santifica, la palabra libera, la palabra transforma, y ella viene para romper todo diseño que el maligno quiso imponer, todo diseño que no salió del corazón de Dios, todo diseño deteriorado, todo diseño distorsionado se rompe en el nombre de Cristo Jesús. El diseño de la pelea en la casa, el diseño del fracaso, del endeudamiento, de la mentira, el diseño del dolor, el diseño del estancamiento, se rompe, se rompe. Vamos, levante su clamor y diga: en el nombre de Jesús, en mi vida se rompe todo diseño que el maligno quiso poner, que no proviene de Dios. El diseño de un hijo en las drogas,
el diseño de un hijo homosexual, de una hija lesbiana, el diseño de la pelea, el diseño de la contienda en la casa, se rompe ahora. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, clame delante de Dios. Clame delante de Dios. Apropiese de la palabra y digan: el nombre de Jesucristo, no acepto más en mi vida este diseño de derrota, de pelea. No acepto más este diseño de hijos en la rebeldía, en el licor, en la droga. No acepto más el diseño en mi esposo que está en el alcohol. No acepto más el diseño que el enemigo quiso poner del fracaso en mis negocios. Fuera de mi vida, fuera de mi vida. Hoy entiendo por la palabra que soy la sombra de Dios. Soy la sombra de Dios. Soy la sombra de Dios. Vamos, apropiese de la palabra. Usted levanta guerra. Usted levanta intercesión. Usted levanta clamor. Usted se apropia de la palabra y dice: yo soy la sombra de Dios. La sombra de Dios. La sombra de Dios. Y la sombra de Dios no fracasa. La sombra de Dios está donde Dios está. Aleluya. Diga: Señor, yo estoy donde tú estás. Yo estoy donde tú estás. Yo estoy donde tú estás. Yo camino en obediencia, porque la sombra replica lo que la persona hace. Diga: yo estoy en el tiempo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el reino sobrenatural. Ahora el Espíritu Santo entrega diseños. Entrega diseños en aquello que usted no sabía qué hacer. Escúcheme esto. Escúcheme esto. Cuando el Señor, ahí con sus ojos cerrados, tiene que alimentar a los 5,000, le dice a Felipe: ¿de dónde sacaremos pan para estos? Le preguntó a Felipe porque Felipe era de la región. Y dice que Felipe no sabía qué hacer. Y el texto dice algo que me gusta. Dice: pero Jesús sabía lo que iba a hacer. El Señor sabe lo que va a hacer con su vida. Levante sus manos. Diga: te entrego mi derrota, mi fracaso, lo que yo no sé qué hacer. Lo que yo no sé qué hacer. Pero Dios, tú sabes lo que vas a hacer con mi vida. Tú sabes lo que vas a hacer con mis hijos. Tú sabes lo que vas a hacer con lo que has puesto bajo mi cuidado. Tú sabes lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene para quebrantar diseños distorsionados y para establecer el diseño de Dios. Y honro la autoridad de nuestros pastores. Honro la autoridad de esta casa en el nombre de Jesús. Honro la vida de nuestros pastores Eliseo de la Cruz y Ávila Claros, las autoridades, los ancianos, los ángeles que tú has puesto en esta casa. Y yo te pido que tú renueves el diseño en esta casa, en este ministerio, para el pastoreo de las nuevas generaciones, para la apertura de obras, para la formación de obreros, para extender el reino de los cielos a las misiones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Sujeto el ministerio La Hermosa al diseño sobrenatural de Dios, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien que con las manos levantadas diga: gracias, Señor, porque soy tu sombra, soy tu sombra. Dame sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. Clame, clame por sabiduría, por inteligencia, por ciencia espiritual. Bendigo la sombra de Dios. Bendigo una iglesia llena de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y proclamo que cada casa, de puertas para adentro, es una casa llena de la gloria de Dios, de la plenitud de Dios. El Señor hace volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clame por su casa. Y vamos a terminar levantando una oración de guerra espiritual por la siguiente generación, porque de nuestras generaciones venideras no se levantarán borrachos, no se levantarán adúlteros, no se levantarán homosexuales, ni lesbianas, ni brujos, ni hechiceros. Alguien que clame, los que están allá en la silla también diga: en el nombre de Jesús, con nombre propio. Clame por su hijo, clame por su nieto. No sé si están apartados de Dios, pero diga: de mi descendencia no se levantarán hombres y mujeres fracasados ni derrotados, ni para el pecado ni la maldad,
de mi descendencia se levantarán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Vamos, con nombre propio, clame por su hijo, clame por su hija. Vamos, vamos, clame, suelte una palabra profética, suelte una palabra de bendición en la sangre de Cristo. Y esos hijos que hoy pueden estar lejos, esos hijos que hoy no quieren nada de Dios, serán alineados con el propósito de Dios, serán la sombra de Dios en el nombre de Jesucristo. Vamos, vamos, clame, clame. En el reino sobrenatural se rompen cadenas, se rompen ataduras, ataques diabólicos para cautivar la nueva generación. No tiene derecho, no tiene autoridad, no tiene potestad. Diga: mi descendencia verá la gloria de Dios, verá la gloria de Dios, será llena de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo. Alábelo, alábelo con sus manos en alto, alábelo, alábelo, alábelo. Usted es la sombra de Dios. Usted es la sombra de Dios. Gracias, aleluya. Volvamos a nuestro puesto. Volvamos a nuestro puesto. Puede volver a su puesto sin perder este momento de la comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a pedir, quiero pedir el favor que todos los jóvenes que están participando del Congreso On Fire, que puedan venir a este lugar. Queremos hacer una oración por ustedes. Los que están en el Congreso, vengan aquí adelante también, porque ustedes son la sombra de Dios. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo les llene con esa sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. ¿Cómo nos hace bien, muchachos? ¿Cómo nos hace bien comprender que somos la sombra de Dios? Y déjeme decirle algo a ustedes que están aquí adelante. Cuando Dios se propone hacer una gran obra, como lo dije en la enseñanza, decimos en Colombia: Dios no juega al azar, a los pinochazos, a ver quién lo hace. Dios no improvisa. Desde antes de nacer, Dios sabía que Bezaleel iba a levantar el tabernáculo. Y no tuve tiempo, porque cuando se levanta el templo, ahí también hay una clave de la sombra de Dios en la época de David. Ustedes son la sombra de Dios, y la sombra de Dios está creada para cosas grandes y sobrenaturales. Bezaleel marcó la historia levantando el tabernáculo. Nadie más tuvo ese privilegio, el tabernáculo. Y dice que por cuanto se hizo todo conforme Dios lo había dicho, la nube de la gloria de Dios vino sobre el tabernáculo. Ustedes son la sombra de Dios. Los llama el Señor, los capacita y los desafía. Y vamos a hacer una oración porque creemos que Dios hará cosas grandes y sobrenaturales con ustedes. Aprendan los idiomas. Si no saben inglés, estudie inglés. Dígale al Señor qué idioma quiere que estudie. Si no tiene el pasaporte, sáquelo. Aprendamos a sacar tiempos con el Espíritu Santo, porque el Señor va a venir para mostrar lo que quiere hacer con su sombra. Y le recuerdo, ustedes no son la sombra del fracaso, ni del pecado, ni de la derrota. Ustedes son la sombra de Dios. Y voy a pedir el favor a los pastores que puedan venir. Venga, pastores, y vamos a orar por ellos. Levante su mano al cielo y con base en la palabra diga: Señor, dame sabiduría. Vamos a orar por eso, pastores. Sabiduría, inteligencia y ciencia espiritual. De tal manera que vamos a ver una generación que crece con equilibrio entre lo que hace y lo que es. Espíritu Santo de Dios, tomamos este momento para orar.
por esta juventud. Y oramos por toda la juventud de la iglesia. Yo quiero que todos los jóvenes que están aquí se coloquen en pie. Usted no estuvo en el congreso, pero está aquí. Colóquense en pie los jóvenes. ¿Habrán otros jóvenes? Colóquense en pie los jóvenes. Los extrañamos en el congreso, pero colóquense en pie. Señor, mientras los pastores oran por los jóvenes que están aquí, usted joven que se puso en pie, levanta sus manos. Usted que está allí en el puesto, levanta sus manos. Quiero animarlo que cuando hayan convocatorias como estas, usted no pierda la bendición. Pero mientras los pastores oran por ello, yo oro por su vida en el nombre de Jesús. Y pido que el Espíritu Santo de Dios le toque. Que el Espíritu Santo de Dios le dé la convicción que usted es la sombra de Dios. Que todo su ser está alineado con la voluntad del Señor. Que su vida responda a los mandamientos y principios de la palabra. Oro por usted, joven, para que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. Oro por usted, joven, que está allá en la silla, para que permita que Cristo sea el Señor de toda su vida. Entréguele sus sentimientos, entréguele sus emociones, sus planes, sus sueños, su economía. Entréguele sus expectativas de vida, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor pide todo de nosotros. Y bendigo su vida, aunque no estuvo en el congreso. Yo pido que el Señor le toque y le bendiga, y que si acaso el desánimo ha venido a su corazón, hay alguna indisposición, el Señor la quebrante por la autoridad del nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo despierte su espíritu, joven que está allá en la silla. Que el Espíritu Santo despierte su espíritu para amar a Dios, para seguir a Dios, para servir al Señor. Que el Espíritu Santo despierte los dones, que el Espíritu Santo despierte capacidades. Oro por ustedes, jóvenes, para que toda atadura de pornografía, de mentira, de deseo del mundo, sea quebrantado en la autoridad de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Oro porque la gloria de Dios le ministre, y esta noche va a tener usted la oportunidad de venir. Y escúcheme, Dios tiene reservada una unción para su vida, aunque no estuvo en el congreso, pero Dios da una oportunidad. Cancele lo que tenga que cancelar, pero venga esta tarde, porque hay una palabra de Dios, hay una visitación de Dios para su vida. Él se propone visitarle y llenarle con el fuego de su Santo Espíritu. Bendigo su vida, joven, bendigo su casa, bendigo la relación con sus padres, bendigo sus estudios, bendigo su economía, y proclamo la unción de Dios sanando su corazón, llenando todo vacío, consolando y fortaleciendo de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, visita el corazón de la juventud, Padre. Gracias. Espíritu. Gracias. Jóvenes que están en la silla, vengan rápido. Vengan rápido, vengan, salgan de su silla. Vengan aquí más adelante, vengan. Vengan aquí. Vengan, jóvenes. El Espíritu Santo los está tocando. Los jóvenes. Aquí adelante, que se note. Los jóvenes que están en el congreso, den un paso atrás, que se note la diferencia. Levante sus manos, joven que está aquí. El Señor tiene un toque para su vida. Dios les está tocando. Tal vez un pastor se acerque y ore por usted, pero aunque no lo tocáramos, Dios está aquí. Hay una lucha impresionante en su vida.
Pastor, en esta joven hay una lucha impresionante. Y Dios hoy va a trabajar en esa vida de manera especial. El diablo sí que ha querido ensañarse, pero hoy se rompe toda cadena en la autoridad de la sangre de Jesucristo. Todo plan diabólico para acabar con esta vida, todo plan diabólico para llevarlo al mal, se rompe por la autoridad de la sangre de Jesucristo. Esa lucha finaliza hoy. Y el Espíritu Santo le capacita con autoridad, con dominio propio, con valor. Y el Espíritu Santo le da claridad que es hijo de Dios, la sombra de Dios. Y el Señor le levanta en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a estos jóvenes. Pastor Alexander, ayúdeme a orar por ellos, por favor. Les bendecimos. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. El Señor está tocando, el Señor está ministrando. Oh, Shalai Makanda, Rima Sayaki. Dios está aquí para amar, para consolar. Dios está aquí para llenar esta vida en el nombre de Jesús. Te bendigo. El Señor sana tu alma. El Señor no te engaña. El Señor no te queda mal. Quisiste resentirte contra Dios, pero Él te ama. Él no te ha fallado. Él cuida de tu vida. Él te levanta, Él te santifica, Él te llena con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Dios, ministra a tus jóvenes. Despiértalos. Despierta su espíritu. Fuego de Dios, llénale más. Reciba aquí, Arima y Kawa. Embriágale con tu espíritu. Más de ti, más de tu Santo Espíritu, más de tu fuego. Jesús, Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí para llenarte, para ministrarte de manera sobrenatural. Él te ama. Llena, 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 Dios. Fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. Levanta esta vida. Dignifícala, santifícala. Rompe lo que tengas que romper. Quebranta lo que tengas que quebrantar. Quebranta los yugos de maldad. Gracias, Espíritu Santo. Envuélvele con tu espíritu. Envuélvele con tu gloria. El Señor te da corazón y espíritu nuevo y hace de ti una nueva joven. Satanás ha preparado trampa delante de ti. Cosas que te parecen lindas y aparentemente inocentes, pero Satanás está camuflado en ellas. Escucha el consejo. Escucha el consejo. Detente. El Señor te da inteligencia espiritual hoy para no cometer errores. Se llena del Espíritu. En el nombre de Jesús, envuélvelo con tu gloria. Presencia de Dios. Presencia de Dios más. Quebrantamiento de Dios en estas vidas. Derramamiento del Espíritu Santo. Llénales más, más. Más. El fuego de Dios está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh Dios, tú no haces excepción de personas.
Tú amas, tú cuidas, tú ministras. En el nombre de Jesús. Como en Pentecostés. Oro, Señor, delante de ti, con respeto y reverencia, por la unidad del ministerio juvenil. Oro porque aquellos que están distantes se unan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, lo dijiste, Jesús. Tu palabra dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y oro, Dios, porque en todo el ministerio La Hermosa la juventud esté unida, indistintamente a los frentes donde estén, y se levante un gran ejército de jóvenes lleno del poder y de la gloria sobrenatural del Espíritu Santo. Tomemos unos minutos todos los jóvenes que están aquí para abrazarnos unos a otros. Abrácese con otro joven que no sea siempre su amigo. Quiera Dios que sea uno que tal vez usted no comparte con él. Abrácelo, bendiga al otro. Que no sea siempre su amigo, por favor, que no sea su amigo, que sea otro, dígale: lo bendigo. Y si acaso, joven, usted tiene algo contra otro joven, vamos a perdonar, vamos a propender por la unidad, por el compañerismo, en el nombre de Jesús. Y que el Señor un día nos permitiera volver a un congreso como estos. Veríamos toda la juventud de La Hermosa, porque son una gran familia y un gran ejército en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras ellos se abrazan, mientras ellos, vamos, abrace a otro, abracen a otros, suéltese, abrace a otro, por allá atrás, allá a los que no han abrazado. La iglesia da un aplauso al Señor por esta juventud, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.